Segunda Tesalonicenses 2:3 dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Habíamos visto en el servicio anterior que viene hablando del día del Señor. Y aquí dice que ese día, el día del Señor, no vendrá, sino que primero venga la apostasía y también se revele, se manifieste el hijo de pecado, es decir, el anticristo. Entonces hoy explicábamos que en una línea cronológica que usted pudiera imaginar aquí, tiene que ver que aquí está el día del Señor, la venida del Señor. Pero antes que se dé esto, tiene que darse, según lo que muestra allí, la aparición del anticristo. Y antes de eso, un movimiento de apostasía. Y nosotros estamos entendiendo, gracias, que ese movimiento de apostasía es lo que estamos viviendo hoy. Es decir, que este pasaje se está cumpliendo hoy. Estamos en el tiempo final. Cristo viene pronto. Y la apostasía, que quiere decir desviarse, apostasía significa extraviarse, salirse del camino verdadero, de la fe verdadera. Es decir, hay una pretensión de seguir al Señor, pero se lo sigue en un camino extraño. Se lo sigue desde el error. ¿Me va siguiendo, hermano? Hablan de Cristo, invocan a Cristo, pero lo que predican, lo que enseñan, lo que practican, se va, se sale, se desvía de los principios que están en las Escrituras, en la palabra de Dios. Entonces, de repente nos encontramos con un evangelio falso o pseudoevangelio. Nos encontramos con ministros falsos. Nos encontramos con enseñanzas que no son el reflejo de la verdad de Dios. Y eso es lo que se va a dar en este tiempo, según nos muestra la palabra del Señor. Quiero ampliar más el concepto de apostasía. Habíamos leído la versión de este mismo versículo, la versión, ¿cuál era la que tenías hoy? Creo que Palabra de Dios para Todos, PDT. Mire esta traducción. Dice el mismo versículo, pero en esta versión: no permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios, que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre maligno. Entonces, ahí otra vez nos está hablando de cómo se van a dar las cosas hasta el día del Señor. Y que va a haber un movimiento de apostasía que acá lo traduce como rebelión contra Dios. Iglesia, por favor, prestemos atención. En la palabra, a la rebelión contra Dios se la relaciona con la apostasía. Es decir, toda actitud, toda palabra, toda acción que manifieste rebelión contra Dios o contra la palabra de Dios, contra los principios de Dios, eso es apostasía. Es parte de la apostasía. Mire qué tremendo, porque ahora le voy a mostrar otra versión. Veamos Torres Amat, que es una traducción también muy especial. Mismo verso, dice: no os dejéis seducir de nadie en ninguna manera, porque no vendrá este día sin que primero haya acontecido la apostasía. Y mire cómo lo desarrolla ahora. Dice: la apostasía casi general de los fieles. En la Biblia está diciendo, va a haber una apostasía, pero no en 2 o 3 congregaciones. No va a ser un caso aislado. Esto va a ser generalizado. Casi todos los fieles. Es decir, en toda la cristiandad, en todo el conglomerado cristiano, la mayoría va a apostatar. ¿Qué significa apostatar? Desviarse, salirse, extraviarse del camino verdadero. Ellos van a hablar de Dios, ellos van a decir que son iglesia, van a creer que están bien, pero están extraviados, desviados. Wow, tremendo.
Y más tremendo es saber que eso no va a ser la minoría, sino la mayoría. Y yo le doy gracias a Dios que ahí hay un casi. La apostasía podía ser general, pero dice casi general, porque hay un remanente, hay un grupo, hay una selección, hay digamos, esos lugares como se llaman en los desiertos, oasis, ¿verdad? Hay oasis, hay baluartes, las últimas fortalezas, aleluya, donde sí se va a permanecer en la verdad de Dios. Y mi oración, y espero que sea tu oración, es que nosotros, Casa MCN, seamos parte de ese remanente, que no se desvía, que no se extravía, que no cae en apostasía. ¿Dice amén a eso? Pero sí tenemos que saber que la mayoría se va a desviar. Entonces, hoy le explicaba a los hermanos que nos va a empezar a pasar cada vez más seguido de encontrarnos con la apostasía muy cerca nuestro. Pasa como cuando se da la noticia de algún virus, alguna enfermedad, por ejemplo. Dicen, hay casos de gripe, determinada gripe. Y uno lo ve por televisión, lo escucha por radio. Al rato, en el barrio se comenta, che, parece que por allá hubo otro caso de gripe. Es como más cerca. Después, al rato, un familiar nos llama. ¿Sabes que me parece que el abuelo tiene tal gripe? ¡Apa! Ya está más cerca. Y después uno de la familia ahí empezó a levantar fiebre, ya estamos en el horno, ¿no? Como que se va acercando. Pasa así también con el tema de las drogas. Estoy hablando de ejemplos negativos, ¿verdad? Entonces hubo un tiempo donde tal vez usted cuando escuchaba de la gente que se involucraba en drogas, lo veía como algo lejano. Tal vez solo lo miraba en televisión, lo escuchaba por radio, uno decía, mira vos cómo se pierde la juventud, qué lástima, y nada más. Después resulta que en el barrio se empezó a ver la droga. Ahí en la esquina cuelgan zapatillas y el comentario es que ahí se vende. De repente uno a la noche ya no puede salir con la libertad de antes porque en aquella otra esquina se juntan y todos saben que ahí se están drogando, ya está más cerca. Y después más adelante uno empieza a conocer casos de un familiar. Resulta que el sobrino o el nieto tal está metido en drogas. Y ni hablar después cuando ese flagelo se metió en la casa. Entonces, yo creo que la iglesia en este aspecto está a veces un tanto adormecida. Escuchando sobre apostasía, pero considerando como que es algo lejano. Bueno, anda a saber, allá en Groenlandia deben apostatar. Está lejos. Lo escuché ahí en televisión, por radio, debe ser algo lejano. Pero hermanos, lamentablemente, por lo que nos dice la palabra, esto se va a generalizar. Y entonces no se asombre de que usted va a empezar a ver casos de apostasía cercanos. De repente ese pastor, amigo que usted conocía en el barrio y que era un buen pastor, ahora se metió en doctrinas raras, anda haciendo cosas raras. Y usted dice, mira, tan lindo que venía ese pastor desarrollando su carrera pastoral y no sé en qué lo metieron, se desvió. Va a escuchar amigos, seres queridos que te vienen con doctrinas nuevas. Van a venir a atacar algunas cosas que nosotros sabemos que son de Dios, por ejemplo, los 5 ministerios o la venida de Cristo. Y a veces hasta con burla. Ah, vos sos de los que cree que Cristo viene. Ah, ¿sabés hace cuánto que dicen que Cristo viene? Ah, falta, no pasa nada. Y uno llega a un momento donde no sabe bien qué hacer. Le tengo que decir, no le digo nada para no pelear. De repente estamos compartiendo una cena, un almuerzo y alguien se levanta con una herejía y uno dice, ¿qué hago? ¿Le respondo? ¿No le respondo? O burlarse porque nosotros decidimos no festejar fiestas paganas y te tratan entonces de religioso, de tonto,
de legalista, de que sos un salame que no sabe disfrutar la vida. Y hay veces que uno no sabe, contesto, no contesto, arruino la cena. ¿Qué hacemos, no? Entonces diga conmigo, esta es la batalla del tiempo final de la iglesia. Yo quiero preparar a la iglesia en esto. Nosotros ya estamos viviendo este tiempo. Casi todos dentro del conglomerado cristiano están cayendo en engaños, en falsas doctrinas, desviándose del verdadero y puro evangelio. Son pocos, como decimos, ¿no?, en una frase popular, son contados con los dedos de una mano. Bueno, yo espero que no sea literal eso, ¿no?, porque solo nos quedaría 5. Pero una forma de decir, son contados con los dedos de una mano las casas de Dios que permanecen en la verdad, pero el resto, si no es por un lado, es por otro, si no es por la derecha, es por la izquierda, pero por algún lugar se desvía. Y dice la palabra que la apostasía, si volvés a la traducción anterior, PDT, está relacionada con rebelión. Entonces lo que vamos a notar es levantamientos en rebelión. Lo vas a notar a nivel espiritual. Es decir, yo puedo hablar de otras cosas, podemos tocar temas y tener diferencias y tal vez no pasa más que eso. Pero en temas doctrinales puntuales, como que se levantan, y empiezan a hacer una especie de guerrilla. Por ejemplo, si quiere, pruebe un ejercicio. Ponga en su Facebook acerca de no festejar fiestas paganas como Navidad. A ver cómo le va. Pero los que en general se te van a levantar a decir de todo, no son la gente del mundo. No es la gente del mundo. Porque ellos, como están en otro rollo, dicen, bueno, qué sé yo, cada uno con su tema. Los judíos tampoco festejan. Así que debe ser que son medio judíos, anda a saber. ¿Sí? Ellos no saben, ¿no? No tiene problema. Usted le explica a un mundano, no, nosotros entendemos que esa es una fiesta pagana, que fue un engaño del catolicismo, de cristianizar, entre comillas, una fiesta que era de Roma, la Saturnalia, donde se veneraba a los dioses de Roma, y entonces como entendemos que esa es el real origen de Navidad, una vez que sabemos, decimos, bueno, entonces no lo celebro, es un día más para nosotros, bien, felicitamos a la gente que anda feliz y disfrutando, todo bien, pero no participamos de ese festejo, como no participamos de Halloween, porque sabemos su origen de hechicería y de brujería, y a veces la gente del mundo te dice, bueno, mira vos, qué bueno, qué respetable, mira vos, che, te felicito, te dice, ¿en serio? Te felicito porque hay que tener pantalones para ir contra la corriente. Pero un cristiano que cayó en apostasía y que la Navidad, hermano, le gusta. Ese se levanta. ¡Religioso! ¡Legalista! ¡Te lavaron la cabeza! Sí, me la lavo yo solo todos los días. ¿Por qué te enojas tanto? Y la siguen, y por ahí vos querés amenizar con un comentario, y la siguen. Se cumple la palabra, es un movimiento espiritual la apostasía. Y la gente que está en apostasía se levanta en rebelión contra Dios. Pero nosotros tenemos que entender que hay diferentes niveles en los que se va a mover esa operación de apostasía. Diferentes niveles. Y a veces en la congregación hay gente que tiene actitudes de rebelión. No se sujeta a las autoridades, no se complementa en el equipo de trabajo, cuando le dicen algo se enoja, cuando se le quiere enseñar por la palabra algo, rechaza, no, y se rebela. Si el pastor dice, vamos para acá, el tipo agarra para allá. Entonces, ese hermano también, aunque esté en MCM, está en apostasía. Si
lee la palabra y le enseñan que tiene que perdonar, y no, yo no voy a perdonar nada, se está revelando a Dios. Si le estamos diciendo a la iglesia, alabe al Señor y adore a Dios con todo su corazón, el tipo dice, no voy a cantar nada, porque cada uno puede alabar a Dios a su manera. ¿Y dónde dice eso? A ver, muéstreme un versículo que diga eso. Bueno, no sé, por ahí debe estar. No, no está. Pero lo que sí está en la Biblia es que hay una manera de alabar y adorar a Dios que es la que Él expresa en sus sagradas escrituras. Es en la Biblia que se nos enseña a aplaudir, a levantar las manos, a orar en otras lenguas, a adorar, a danzar. Yo no voy a danzar. Yo no soy de esos que danzan. Pero no importa si eres de esos o no eres de esos. El tema es que la Biblia dice que una de las maneras de alabar a Dios es danzar. Pues se pueden morir esperando que yo dance un día. Bueno, rebelión. Mire, si un día yo vengo a la iglesia y digo, este mes Dios habló a mi corazón, vamos a aprender sobre la alabanza, restauración del tabernáculo de David. Vamos a tocar el tema cántico y el tema danza. ¿Qué hará la iglesia? Cuando empecemos a ver con los versículos bíblicos cómo son las danzas. Por ejemplo, en el hebreo hay 7 maneras de decir danza, porque son 7 danzas bíblicas agradables a Dios. Una de ellas tiene que ver con la danza espontánea. Es la que hizo David cuando venía el arca del pacto a Jerusalén y él estalló en gozo para con Dios y empezó a danzar espontáneamente. Hay hermanos que dicen, esa es la verdadera danza, cuando te toca el Espíritu y entonces danzás en el Espíritu, no porque uno lo ensayó o uno lo armó. No, discúlpeme, esa es una de las danzas. Pero hay 7. Y dentro de esas 7 hay una palabra hebrea que habla de una danza coreografiada, una danza aprendida. Es decir, se juntan un grupo de hombres o de mujeres y aprenden unos pasos para alabar al Señor. No, a mí nunca no nació el que me haga danzar. Entonces, rebelión. Diga conmigo, la rebelión es parte de la apostasía. En otras palabras, hermano, usted tiene que hacer o tiene que dejar de hacer cosas, pero no porque a usted se le antoja, sino porque la palabra lo dice. Si la palabra dice que tengo que danzar, bueno, tengo que aprender. No me voy a rebelar con eso. Si la palabra dice que tengo que adorar, ok, voy a aprender a adorar. Nunca lo hice. La verdad es que vengo de iglesias donde en el momento de adoración yo me iba afuera. Pero ahora entiendo que tengo que aprender, ok, lo voy a hacer. Y uno se sujeta a la voz del Espíritu Santo. Qué lindo eso, porque uno ahí camina en el camino del Señor claramente. Pero si empiezo a, no, esto sí, pero esto no. Sí voy a ofrendar, pero no diezmar. Sí voy a servir, pero no me van a tomar de tonto. Entonces, usted está eligiendo, armándose un evangelio suyo de usted. Y claro, si es suyo, es de usted. Un evangelio a su manera, a su comodidad, y usted dice, este es el evangelio que me gusta. Hay que ir a las naciones a predicar. Ay, pastor, no se le ocurra mandarme a mí. ¿A dónde fueron los hermanos? A San Luis. Bueno, a San Luis puede ser. Pero después vamos a ir a Santiago del Estero al monte. Ay, pastor, no cuente conmigo. Pídame cualquier cosa menos eso. Pero ¿y si Dios te manda? ¿Le vas a decir no al Señor? No se trata de que el pastor te mande o los hermanos o quien organice. Se trata de que si Dios viene con una palabra, que vos puedas decirle sí, Señor. Sí, Señor. Y no rebelarte, porque el que se rebela está uniéndose al movimiento de apostasía. Pastor, me voy a bajar del servicio. Este mes no voy a servir. ¿Por qué no? Porque no me gustó una cosa que vi en la iglesia. No me gustó. ¿Y sabes cuántas cosas no te van a gustar en la iglesia? ¿Y sabes a cuántos en la iglesia vos por ahí no les gustás? ¿Y sabes cuántas cosas Dios mira en ti que no le gustan? Y sin embargo,
Él tiene misericordia, paciencia y por amor continuamos en su camino. ¿Sí o no, hermano? Pero es que tenemos que aprender. Vamos, codiarlo al que tenés al lado, decirle, te están hablando esta noche, hermano. Bueno, me voy a ir de la iglesia. No, porque yo vine con mi auto. Y el hermano ahí encargado de estacionar los autos me dijo, acá no, allá sí. ¿Y quién es él para decirme dónde estacionar? Si llega a pasar algo al auto, ¿quién responde? ¿Quién responde? El hermano ese va a responder y no tiene ni bicicleta, ¿no? Entonces me voy a ir. Y hermano, Dios te está dando una oportunidad para tener sujeción. Dice la Biblia, sujetados los unos a los otros. Quizá el día de mañana yo tenga el privilegio de ser portero, ordenar las cosas en la iglesia, lo voy a hacer de otra manera, que tal vez para mí es mejor. Pero hoy está el otro hermano, bueno, hagamos, como dice el hermano. Tal vez puedo sugerirle, puedo decirle, hermano, mire, ¿no le parece mejor sería así? Solo es una sugerencia. ¿Me sigue? No, ya no me sigue. Les gusta apostatar, ¿eh? No, reprendo. Pero este tema es parte de la apostasía, la rebelión. Diga conmigo, los seres humanos tenemos tendencia a rebelarnos. Está en nosotros. El tema es que está bueno rebelarse para cosas buenas. Por ejemplo, usted un día se levanta y dice, basta, me cansé de que en mi casa las cosas no van, de que siempre estamos retrocediendo, basta, me harté, me rebelo contra esta situación. Yo me voy a levantar y transformar la historia de mi familia. Eso está bueno. Esa rebelión es buena. Pero el tema es cuando nosotros no sabemos manejar la rebelión y la rebelión nos maneja a nosotros, hermano. Y nos rebelamos contra Dios, contra su palabra. Una vez escuché una hermana que me dice, no, yo no soy de evangelizar. Así que no era una hermana de esta iglesia. En otra iglesia yo ni era pastor todavía. Y una vez charlando, era una líder de una iglesia. Y me dice, yo le explico a los hermanos que yo no soy de evangelizar, no, eso no es lo mío. Escuchá lo que me decía, eso no es lo mío. Yo estoy para cantar, para orar, eso ahí no sabes cómo fluye. Pero hablarle a otro, no es lo mío. Entonces yo le digo, hermana, ¿me permite compartir un versículo con usted? Sí, cómo no, Martincito. Me dice. Bueno, vamos a abrir. Marcos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces yo hacía así, le digo, movía la hoja, le digo, no encuentro que dice, háganlo todos, menos la hermana, y dije su nombre, ¿no? Menos la hermana tal. Es como que es una orden para todos. No importa si lo siento o no lo siento, toda la iglesia tiene que hablar de Jesús, evangelizar a otros, compartir de Dios a otros. Y ya me miró la hermana ahí como, ¿viste la cara que ponen los perros cuando hay mudanza? Digo, ¿me permite compartirle otro pasaje? Mateo 28. Id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles y enseñándoles todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Le digo, pero ahí no dice solo las personas que lo sientan. Esto es una orden para todos. Y le mostré 2 o 3 versículos más. Entonces finalmente le digo, hermana, comprendió que el evangelismo es algo que todos tenemos que hacer. Sí, Martincito, yo sé esos versículos, pero yo no soy de eso. Y se fue. No es que me peleó, no es que hizo un escándalo en la iglesia, no. Ella es tranquila, pero es una rebelde tranquila. Es una rebelde a la palabra, una rebelde a los principios de Dios, pero ahí está entre los hermanos y pasa desapercibido. Eso es parte de la apostasía. Entonces ayúdame al que tenés al lado a decirle, hermano, no te amigues con la rebelión.
¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta noche vamos a decirle no a la rebeldía. Si usted ve vestigios de rebeldía, si usted descubre que en su casa hay rebeldía, si usted ve en la iglesia que hay actitudes de rebeldía, rápido, eso lo tenemos que cortar, hermano. Orar y entregárselo al Señor y no dejar que eso siga fluyendo. Diga conmigo bien fuerte, esta noche decimos no a la rebeldía. Amén. La Biblia dice, hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no le estén fomentando ira, abuso ahí de autoridad sobre sus hijos. Esposas, sujétense a sus esposos. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Si hacemos todo eso, vamos a andar bien. Si nos rebelamos, estamos apostatando, desviándonos de la verdad. Le quiero mostrar otras formas en que se puede apostatar, en que uno se puede desviar. Déjeme mostrarle Proverbio 21, verso 16. ¿Cómo es que uno se puede desviar? ¿Cómo es que una iglesia se puede salir del camino verdadero y estar en apostasía? Miremos. Proverbios 21, 16. Yo tengo aquí la versión Reina Valera, 1960. A veces esa sería bueno compartir. Dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría. Cuando uno mira varias traducciones, dice, el hombre que se desvía del camino del entendimiento. Porque usted sabe que en Proverbios se nos habla de varias sabidurías. Por ejemplo, la sabiduría primigenia que establece las 7 columnas de sabiduría. Entonces hay 7 tipos de sabiduría de parte de Dios. Y esta que aparece ahí es la sabiduría que está ligada con el entendimiento, la capacidad de entender, de comprender, por ejemplo, la palabra de Dios, los propósitos de Dios, las cosas del Señor. Hay gente que, aún viniendo a la iglesia, no entiende un pomo lo que dice la Biblia y no se preocupa tampoco en entender. Entonces esos se desviaron, se salieron del camino del entendimiento. ¿Me va siguiendo, hermano? Y dice, vendrá a parar el que hace eso, el que se aparta, se desvía del camino del entendimiento, va a parar en la compañía de los muertos. Wow. Diga conmigo, una iglesia puede morir espiritualmente cuando se aparta, diga fuerte, cuando se desvía del entendimiento. Mastiquemos esa palabra, porque es sumamente importante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en las iglesias donde no se preocupan para que la gente sea discipulada, la gente entienda la palabra, entienda doctrina, comprenda lo que Dios está trasladando, y solo se preocupan en crecer numéricamente, en que cada uno consiga sus 12 a como dé lugar, y después el domingo alquilamos micros y llenamos la iglesia y queremos ser la mega iglesia de la zona, y esa es la única preocupación. Crecimiento numérico, crecimiento numérico. Hagamos células, pero no se hacen células para discipular, para ayudar a los hermanos nuevos a entender. No, se hacen células para ganar gente, ganar gente, ganar gente, ganar gente, y como si fuera un sistema de venta directa, tipo Amway o tipo Herbalife o esas cosas. El líder solo necesita conseguir clientes, como sea, de acá, de allá, de acá, de allá. Y cuando yo ya tengo tanta cantidad, entonces paso a ser supervisor y el otro hace otro grupo. Y lo mismo que hacen algunas empresas del mundo, se traslada a la iglesia. Y la gente no tiene oportunidad de entender porque no hay nadie que le explique. Eso pasó en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que ahí se levantó como tremendo evangelista Felipe cuando ocurrió
la persecución en Jerusalén. Felipe fue a parar a Samaria. En Samaria empieza a predicar el evangelio. Los enfermos entran a sanar, hermano, y la gente empieza a venir a Cristo a tal punto que toda la ciudad llegó a la campaña de Felipe. Tremendo. Termina esa campaña impresionante. Felipe le manda un WhatsApp a los apóstoles de Jerusalén. Vengan, envíen un apóstol, envíen pastores, porque acá explotó esto. Contanos, Felipe, le dijeron. ¿Cuánta gente hay en la iglesia en Samaria? Toda la ciudad. Gloria a Dios. Manden a los pastores ahí, acá, y bueno, no sé qué hay que hacer. Y ahí los apóstoles se encargaron. Entonces Dios agarra a Felipe y se lo lleva a un camino donde justo venía en su carruaje un funcionario etíope, un eunuco. Y venía leyendo Isaías. Y venía leyendo la Biblia. Y Felipe, corriendo al lado del carro, y lo mira y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces Felipe, ya medio agitado, dice, ¿me permite subir a su carruaje? Sí, cómo no. Sube Felipe y le empieza a explicar, ¿Cómo termina? El funcionario se bautiza, aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Y llega a Antioquía y se abre la primera iglesia de los gentiles para la gloria de Dios. Entonces, eso, hermano, hay que recobrarlo en la iglesia. La capacidad de discipular. Diga conmigo, tenemos que recuperar el discipulado. Y de hecho, aprovecho esta prédica para decirles, prepárense, porque en un par de semanas comenzamos a trabajar con discipulados. No son células para aumentar el número, aunque claro que vamos a invitar gente y vamos a ganar gente, pero no es ese el propósito principal. Porque nosotros creemos que la gente va a venir, hermano, que nosotros predicamos, hablamos de Jesús, compartimos el mensaje con todo el mundo y Dios irá añadiendo cada día las almas que han de ser salvas. Entonces, no vamos a hacer células, por llamarlo de una manera, porque tampoco me gusta el concepto de célula, pero bueno, la mayoría lo conoce así. Células no para ver qué líder tiene más gente, no, sino para discipular. ¿Qué es discipulado? Diga conmigo, la explicación de la palabra que se da. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que empiece a fluir el entendimiento, la sabiduría sacar, que es ese tipo de sabiduría relacionada con la comprensión, el entendimiento de la palabra. Yo no sé si a esta iglesia le interesa entender la palabra. Que de repente abro la Biblia y el Espíritu Santo levanta el texto y me deja ver los tesoros que hay escondidos en cada pasaje, que antes yo no comprendía, pero ahora Dios me lo empieza a revelar, porque estoy fluyendo en esa sabiduría, la sabiduría del entendimiento. Pero el que se desvía termina en la compañía de los muertos. Amén. Diga conmigo, es re importante, codiablo al que tenga al lado, decirle, es re importante, hermano, que haya discipulado. Amén. ¿Cuántos se ofrecen a discipular? Ah, qué bueno, que dice amén. Que levanta su mano, que se ofrece para que Dios lo use. Pero para discipular, primero, ¿qué hay que hacer? Discípulo. Sentarse, escuchar. Amén. Por ejemplo, en esta casa, si usted se va a levantar como un discipulador, primero tuvo que empaparse de esta casa, de la palabra, de la doctrina, de lo que Dios está ministrando. Entonces llega el momento donde usted también va a poder dar de lo que recibió. De gracia recibí, doy de gracia. Ah, no, pero yo no quiero, pastor. No, yo con el trabajo, con los chicos, no me quiero comprometer y después no cumplir, porque me voy a sentir mal.
hermano, usted no está entendiendo que Dios te está llamando, que Dios te quiere usar. Y después tenemos otros tipos de personas, que esos dicen, sí, yo hago un discipulado, yo armo en mi casa, yo voy a abrir y el tipo solo lo que quiere, o la tipa, es oportunidad para mandar, abrirse ahí su iglesia. No tiene que abrirse iglesia. Discipulado no es abrir una iglesia. Discipulado no es, nos vamos a juntar a cantar, a hacer alabanza a Dios. No, ya cantamos en la iglesia. No vamos a levantar ofrenda ahí y después no se sabe a dónde va. No. ¿Y qué es el discipulado del pastor? El discipulado es sentarnos en una casa, una horita y cuarto, a explicar. Dijo el eunuco, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces viene alguien y te explica. Entonces los hermanos llegan a los discipulados y le dicen al hermano encargado, ¿qué es eso de apostasía que el otro día predicó el pastor? Apostasía. Yo conozco el tema de la próstata, pero apóstata. Y porque los hermanos no saben. O sea, no, hermano, próstata es otra cosa y apóstata es otra cuestión. Y ahí le explica. El pastor el otro día dijo parusía y epifanía. ¿No? ¿Y esas hermanas cuándo vienen a la iglesia? No, hermano, no son hermanas. Parusía y epifanía. Y entonces ahí le explica. ¿Cuántos me van entendiendo? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Ese es el clamor de la gente que quiere venir a Dios, que agarra la Biblia, que busca a Dios, pero ninguno de los vagos de la iglesia está dispuesto a discipularlo. No, porque queremos la campaña multitudinaria, pero no queremos sentarnos con uno, dos o tres. Nos parece poco, nos parece que es pérdida de tiempo. Felipe se sentó con uno, pero ese uno terminó llevando el evangelio a Antioquía. Amén. Entonces, podía al que tenés al lado decirle, hay que explicarle a la gente, hermano. Y hermano, si usted le toca discipular y le pregunta algo que no sabe, ¿qué tiene que hacer? ¿Inventar, crear? No. Usted dice, hermano, mire, esa pregunta que me hizo, realmente no sé cuál es la respuesta. Permítame que voy a consultar a los pastores de la iglesia, a los ministros que están sobre mí, y de acuerdo a lo que ellos me digan, yo le voy a traer la respuesta. Y eso es humildad también. Amén. Pero hay que explicar, porque si no la gente se desvía de la sabiduría, del entendimiento de las cosas de Dios, y ahí llega la apostasía. Miremos otra forma de apostatar. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Este es la Biblia de las Américas. Segunda de Corintios 11, 3. Miren cómo dice esta palabra. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Recuerden, apostasía es desviarse, salirse, extraviarse. Y acá dice, temo que vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Para resumir esto de sencillez y pureza de la devoción a Cristo, ponga usted la palabra sinceridad. Sinceridad. Ser un cristiano sencillo, puro, que sigue a Cristo de verdad, sincero, auténtico. Amén. Escuché por ahí algo sobre la sinceridad. No sé qué tan así sea, pero me pareció interesante. Dice que había una época donde se acostumbraba en ciertas reuniones o meeting aparecer con una máscara de cera. Pero había gente que aparecía sin máscara, sin cera. Y de ahí viene sinceridad, sin máscara. Es así como es, transparente, puro, sencillo.
no aparenta algo que no es. Interesante, ¿no? Le pregunto, ¿cómo está en ese tema la iglesia? En sinceridad, sencillez. A veces me toca ir a reuniones de pastores y yo noto esto. Saludás a algunos pastores, hola, bendiciones, ¿cómo estás? Bien, acá estamos en la iglesia creciendo, ya tenemos más o menos 450 almas. Yo no le pregunté cuánta gente tiene. Pero noto en la pastoral, y esto si lo están recibiendo, quiero compartírselo a mis hermanos consiervos, como todo el tiempo ahí con la guardia en alto, ¿no? Para mostrar que yo también soy bendecido, que yo tengo mi ministerio, ojo, tengo mi gente, tengo mi unción, y preocupados en la apariencia. Y en el minuto o a los 3 minutos que lo saludaste, ya te contó cuánta gente tiene, a dónde va a viajar y cuánto de diezmo levanta. Si yo no le pregunté eso. ¿Por qué se atajan? ¿Por qué abren el paraguas? ¿Por qué quieren mostrar algo? Hermanos, ¿por qué esa careta? Qué lindo es cuando la gente es sincera, sencilla. Y a veces la gente más bendecida, los que realmente tienen de qué ufanarse, de qué gloriarse, es gente calladita. No te va a decir, hola, ¿cómo estás? Yo soy pastor de 50.000 almas. No te dice nada. Hola, hermano, Dios te bendiga. Y vos te pones a hablar y después otro viene y dice, ¿sabés con quién hablaste? No. Ese hermano, ¿sabés quién es? Ah, un hermanito lindo. No sabés, charlamos re bien. ¿Sabés quién es? No, no sé. Es pastor de una mega iglesia, cubre no sé cuántas iglesias. Tiene como no sé cuántas almas. Ah, mira vos. Tan humilde, tan sencillo. Pues la Biblia dice que en el último tiempo muchos se van a desviar. Abrazámelo al que tenés al lado, decirle, no pierdas tu sencillez. Una manera de apostatar es cuando me salgo de la sinceridad. Amén. Usted se lo imagina, realmente usted se lo imagina a Cristo que cuando la gente lo venía a abrazar, a saludar, le decía, bueno, hasta ahí nomás porque yo soy el redentor de la gloria. No, él abrazaba a los niños. Y en una, los discípulos dice que impedían que los niños lleguen. Y Jesús le decía, no, déjalos que vengan. No les impidan que lleguen. No, Señor, pero los niños molestan, te llenan de mocos y están jugando y distrayendo. Déjalo. El Señor ahí estaba con los niños, estaba con los pobres. ¿Cómo podía estar con un rico? Podía sentarse a la mesa de un religioso como aquel fariseo y después recibir la ofrenda a sus pies de aquella mujer que trajo el perfume. Él estaba con todos. Sencillo, sincero. Qué lindo eso. Yo quiero recuperar eso, hermano. ¿Cuántos quieren que la iglesia recupere eso? Sencillez. Al que tenés al lado de decirle, no te desvíes de la sinceridad. Mire otra forma de desviarse. Segunda de Timoteo 4, verso 3 y también 4. La Biblia de las Américas dice así. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Es decir, maestros que enseñan lo que yo deseo que enseñen. Dice, y apartarán sus oídos de la verdad. Quiero que mire ese versículo. Apartarán sus oídos de la verdad. Es decir, se desviarán de la verdad. Se saldrán de la verdad. Y se volverán a mitos. Entonces, cuando usted ve esa gente que, viene tal predicador, vamos. Ahora viene el otro, vamos para allá. Y aquel va a hacer una conferencia, sale tanta guita, vamos a comprar entrada. Y vamos allá. Y comezón de oír. Y encima te das cuenta que esa gente a la que van a escuchar, les dicen una sarta de tonterías, a veces herejías. Entonces ahí te das cuenta, estos se están apostatando, se están desviando de la verdad. ¿Cómo uno puede caer en ese engaño, hermano? ¿Cómo uno puede salirse de la verdad? Cuando empezás a escuchar a cualquiera sin filtrar, sin probar los espíritus.
No todo el que dice ser profeta lo es. No todo el que dice ser apóstol lo es. No todo el que se abre un local y pone el cartel de iglesia lo es. Entonces tenemos que tener cuidado para no apostatar. Mire otra forma de apostasía. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Esta es otra manera en que uno se desvía. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron, se desviaron, se fueron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Otra de las maneras en que se cae en apostasía, hermano, es cuando se pone al dinero en primer lugar. Cuando empiezan con eso de la prosperidad. Yo creo en la prosperidad de Dios, pero no en esa pseudo doctrina de prosperidad que se propagó por toda Latinoamérica con conceptos que no tienen respaldo bíblico, que no tienen argumento bíblico. ¿Cómo eso de sellar la palabra con un billete? ¿De dónde? Hermanos, yo sé que estamos grabando esto, entonces lo digo con amor, con respeto. Yo amo a la casa del Señor y a todas sus congregaciones, pero por favor, hermanos, ¿de dónde lo sacan? Si ustedes me traen argumentos bíblicos, bueno, nos sentamos a considerarlo. Pero hermanos, me parece que más que argumentos bíblicos, eso es avivada de alguno para sacarle más plata a la gente. Si usted estuvo en un culto y se levantó ofrenda y después en la prédica se dice algo y usted viene y trae otro billete, eso me dice que usted en la ofrenda entonces no dio todo lo que tenía que dar, hermano. Vamos a darle generosamente al Señor y después se guardó otra cosa ahí en el bolsillo. Pero entonces los vivos que dicen, como la gente ofrenda poco, vamos a buscarle otra manera de sacarle guita. Inventaron eso de sellar la palabra, como si la palabra de Dios necesitara que con un miserable billete de este mundo la tenga que sellar. ¿Cómo se desvía la gente? Ahí lo dice. Raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe. Pacte ahora, pacte con Dios, haga un pacto. Acá me está llegando. ¿De dónde están pactando? Dicen en ese canal cristiano. Están pactando desde Ecuador, desde Colombia, desde Venezuela. Miremos ahí cómo están llegando los sobres. Y muestran una cámara, no sé qué será, ahí un papel que va dando vuelta. Codiarlo al que tenés al lado, decirle, eso avergüenza a Dios. Es una vergüenza, hermano. Es una mancha para nosotros como iglesia andar mangueando guita en la televisión pública, siendo que mucha gente que no es cristiana está mirando la manera asquerosa en que se le pide dinero a la gente. Por lo menos parate y decir, mire gente, yo tengo un sueño, quiero tener un canal de televisión cristiano, manden guita. Me gusta más eso. Es más directo. Pero eso de un paralítico ahora se va a levantar porque hace un pacto. Dios santo. Yo quiero decirle a esa gente que van a tener que dar cuenta delante de Dios. Van a tener que pararse frente al Señor y rendir cuenta de esas cosas que están haciendo. Decirle al que tenés al lado, no te desvíes de la fe, hermano. Claro que hay que dar. ¿Cómo que no? Hay que dar para la obra de Dios. Hay que ser generosos con la obra del Señor. ¿Sí o no? Sí, eso está bien. Y eso hay que enseñarle a la iglesia a través de la palabra. Pero manipular, inventar cosas como sellar la palabra, sellar la canción. Vamos a cantar una canción ahora, un himno al Señor, pero antes vamos a sellarlo. A ver los hermanos que van a traer un sello. Este sello es de 100, este es de 500. Muy bien, estamos listos. Vamos a cantarla. Imagínense un culto. No, nadie selló, así que no vamos a cantar nada. Lo único que falta es, vamos a orar ahora por los enfermos. Y auspicia esta oración. Y salta uno allá. Fideos, no sé qué. Dios mío. Abrazámelo con amor al que tenés al lado. Decirle, cuidado con la apostasía, hermano. Cuidado. El Señor nos ayude, amén. Y por último, 2 de Pedro 2:15.
con este cerramos, mientras le pido a los músicos que se acerquen para terminar esta hermosa reunión. Segunda de Pedro 2:15. Yo te voy a pedir la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy. Es una versión del lenguaje actual. Y mire cómo dice la palabra. Segunda de Pedro 2:15. ¿Lo lee conmigo? ¿Cómo dice? Andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Quiere decir que en este tiempo, hermanos, hay un montón de cristianos, hermanos nuestros, que andan perdidos. ¿Cómo andan? Perdidos. ¿Y por qué andan perdidos? Son cristianos, son hermanos. ¿Pero por qué andan perdidos? Dice ahí, porque se han desviado ¿de qué? Del camino recto. En Isaías se hace referencia a ese camino. Dice que es una calzada llamada santidad. Lo que está diciendo aquí es, se desvían, se salen de la santidad. Pierden el temor de Dios. Andan pecando y así igual ministran. No les importa nada. Eso es apostasía. Dice, siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal. Wow. Otra vez aparece el dinero ahí. Decile al que tenés al lado, decile así. Decile, tenés que tenerla toda acá, hermanos. Decile, no acá. No acá. Que el dinero no se te suba acá. Que se quede acá. ¿Cuántos dicen amén? Señor, yo quiero que me bendigas, que me prosperes. Tener aquí para darle de comer a mi familia, para pagar las deudas, las cuentas. Una vez que tengo todo lo necesario, abundar bendiciendo la obra de Dios. Quiero tener, Señor, para bendecir. Pero se queda acá, no se sube acá. Yo estoy sintiendo un poquito en este minuto, de alguna manera, la tristeza de Dios. Si no fuera que estoy predicando y cerrando el culto, en este momento me gustaría sentarme en mi oficina y llorar un ratito. Porque esta palabra me conmueve de cómo nos desviamos. Cómo nos desviamos. En la cristiandad, ¿no? En general. Cómo convertimos la casa de Dios en cueva de ladrones. Cómo a veces por tener unos pesos más inventamos cosas como pacto, sello, resello. No sé qué más van a inventar después. Dios mío. Entonces yo quiero hoy pedirle a la iglesia, ¿qué les parece, hermanos? Si volvemos al camino recto. Por favor, no caigamos en la apostasía. Hoy día la apostasía va a ser general en todo el mundo. La mayoría de la cristiandad, dice el versículo que leímos, va a caer. Pero ¿qué tal si hoy nosotros le pedimos, Señor, no permitas que yo caiga? No quiero desviarme de la fe. No quiero salirme de la fe verdadera, del camino recto de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Hoy se levantan pastores diciendo que Dios aprueba toda unión sexual, sea la que fuere, y conformando ellos uniones sexuales que Dios no aprueba en su palabra, se presentan como pastores de congregación. Otros teniendo una vida desordenada en su matrimonio, en su familia. Hay gente que puertas adentro están separados, pero para el afuera muestran un matrimonio que no es, solo para continuar siendo pastores y seguir ganando dinero, porque si no se tendrían que ir de empleados en algún supermercado, quién sabe. Dios mío. Dios mío. Mejor no sigo porque de verdad me quiero ir a llorar un rato a un lado. Pero no porque esté triste, sino porque siento la tristeza del corazón de Dios. Siento cómo se duele Dios cuando ve hasta qué punto nos podemos desviar. Pero esta noche hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Con Dios, el que se desvió puede regresar al camino. Con Dios hay restauración. Con Dios, el que se arrepiente y confiesa sus pecados
alcanza misericordia. Y Dios lo levanta, lo sana y le puede devolver todo ministerio que supo tener. ¿Cuántos dicen amén? ¿Les parece que oremos? Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por la palabra. Gracias por este domingo hermoso que nos regalaste. Gracias por estos 2 cultos preciosos, Señor, que hemos tenido. Cuánto gozo hay en nuestro corazón, porque tú estás con nosotros, Señor. Y al ministrar tu palabra esta noche, yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a toda la iglesia a no caer en apostasía. En el nombre de Jesús nos levantamos en oración, reprendiendo, rechazando toda apostasía. Señor, quítala de nosotros. No permitas que el engaño llegue. Señor, guárdanos de todo espíritu de engaño y de toda doctrina de demonios. Guárdanos, Señor. Arranca de nuestros corazones todo aquello que pueda haberse sembrado desde el engaño, desde la mentira. Quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia nuestros corazones, Señor. Límpianos, Señor, límpianos. ¿Cuántos pueden orar por un minuto así? Limpia mi mente, mi alma, Señor. Límpiame, limpia mi casa, Señor. No permitas que yo caiga en apostasía. Los que son ministros, los que consideran que tienen un llamado de Dios, por favor, levanten su oración. Estén atentos ahora, orando a Dios con todo el corazón. Pídanle, Señor, no me permitas caer en apostasía. Yo no quisiera terminar como Balaam, que de profeta pasó a ser un adivino, de ser un ministro de Dios, terminó siendo un hechicero. Señor, rechazo, renuncio a todo eso. No lo quiero en mi vida. Guárdanos, Señor, de la apostasía. Guárdanos, guárdanos, cúbrenos con tu sangre. Padre, yo ahora vengo extendiendo el manto que me has conferido para cubrir esta casa que estás edificando. A tu iglesia, Señor, a tu santa y preciosa iglesia por la cual derramaste sangre en la cruz del Calvario. Te ruego, cúbrela, Señor. Y vengo extendiendo ese manto, esa doble cobertura. Guarda, Señor, a esta casa de todo engaño, de toda doctrina de demonios. No permitas que entre la confusión y el engaño, Señor. En el nombre de Jesús nos levantamos esta noche. Aleluya. Declarando tu palabra será nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Señor, quiero permanecer en el camino recto, en esa calzada llamada santidad. Aleluya. Señor, quiero permanecer en la doctrina sana. ¿Cuántos pueden orar conmigo? Señor, quiero permanecer en la fe verdadera, no salirme de la verdad. Yo no quiero estar predicando mi verdad, yo quiero predicar la verdad. Guíame, Señor.